Pues con todo el tema de la cuarentena me he decidido hacer una cosa que llevo ya muchísimo tiempo, que la planifiqué hace mucho tiempo, pero que nunca como que tenía el tiempo ni las ganas o lo que sea para hacerlo, que es un podcast, tenía muchas ganas de hacerlo y además voy a aprovechar para también subir estos, lo voy a grabar en vídeo y lo voy a subir también al canal de YouTube porque creo que va un poquito con la temática del canal. En los podcasts lo que pretendo es compartir ciertos pensamientos y reflexiones de una forma quizá como más sencilla, no tan pensada para hacer un vídeo, sino más bien pensado simplemente para charlar un rato y compartir un pensamiento. Y nada, me gustaría hoy tratar un tema que es el deseo de mejorar, ¿vale? Es algo que creo que compartimos muchas personas, que es algo que tenemos ahí dentro, ¿no? Como ese deseo de querer mejorar en aquello que nos gusta hacer. Pero pienso que hay una serie de cosas que nos impiden mejorar y creo que hay una serie de cosas que deberíamos quizá empezar a implementar o cambiar la forma en la que vemos ciertas cosas para que ese deseo se haga realidad, al fin y al cabo. Hace unos años subí un vídeo al canal hablando sobre no criticar. El vídeo se llama tal cual, no critiques, ¿no? Entonces, la premisa de ese vídeo era simplemente como hablar, llamarle de alguna forma la atención a la gente por el hecho de estar criticando continuamente. Y eso es algo que yo creo hoy en día y creo que eso sigue siendo así. Y es que criticamos continuamente absolutamente todo lo que vemos. En el mundo parece como que nada está bien al final, ¿no? O por lo menos que la mayoría de cosas están mal. Esa es la sensación que me da al escuchar a mucha gente hablar. Y es que criticamos continuamente lo que hacen otras personas. Cuando vemos a alguien que tiene más éxito en algún campo que nos gustaría tener éxito, solemos pensar, bueno, pues esa persona tiene mucha suerte, o esa persona lo ha conseguido por X o por Y, o, no, o todos los seguidores que tiene esa persona, o sea, toda la gente que sigue su trabajo es tonta por seguir el trabajo de esa persona porque son personas que no tienen ni idea. Y esto es algo que me parece bastante importante hablar de ello porque creo que es la piedra principal con la que nos tropezamos cuando empezamos a hacer algo en lo que nos gustaría realmente conseguir logros o metas importantes, ¿no? Algo que de verdad nos apasiona. Pienso que cometemos el error de criticar a otras personas que están, digamos, en un punto más avanzado que nosotros y pienso que eso es un problema muy grande. Como he dicho, hay una serie de cosas que nos impiden conseguir o que se llegue a hacer realidad ese deseo de mejorar, ¿no? Y como que estamos atascados en algún punto en el que no avanzamos mucho más o no somos mejores o no conseguimos ciertas cosas que nos gustarían conseguir. Y creo que es por una serie de historias, ¿no? Hay una serie de cosas que son las que nos impiden que este deseo se haga realidad. La primera es la que he mencionado antes, es lo que yo creo, ¿no? Esa crítica continua a los logros de otras personas que están en una situación o en un estado o han conseguido una serie de cosas que nos gustaría conseguir también. Y voy a poner como ejemplo la fotografía, como hice en aquel vídeo en el de no critiques. Y por ejemplo es cuando si tú eres fotógrafo, fotógrafa y estás viendo las fotografías de otra persona y ves que esa persona tiene mucho feedback positivo de la gente que le sigue mucha gente y todo el mundo habla positivamente de esa persona, tendemos a criticar de alguna forma y decir, no, esta foto no es tan buena o esta foto no es tan... Y claro, yo soy un maldito genio porque me doy cuenta de que eso está mal y el resto no lo ve, entonces por eso el resto está mal. Las demás personas no tienen ni idea o algo así, ¿no? Entonces ahí es donde está el error principal. Primero, nos sobreestimamos muchísimo, ¿vale? Somos la persona más inteligente del mundo y el mundo no lo sabe y por eso no estamos en una posición mejor. Y, y el resto son tontos. El resto del mundo es tonto porque valora ese trabajo de esa persona que no tiene ni idea realmente. No sé si se ve a dónde quiero llegar, ¿no? Aquí es donde está el problema, un problema para mí serio e importante, y es el simple hecho de pensar, ¿por qué en vez de criticar no nos preguntamos en ese momento? ¿Por qué a tanta gente le gusta esta fotografía? Y en vez de pensar que yo soy un genio y veo todos los fallos que tiene la foto, que puede tenerlos, ¿vale? Simplemente ser más humilde y pensar, oye, mira, pues esta foto tiene que tener algo que yo no soy capaz de ver, a lo mejor, por lo que al resto de la gente le gusta. Y quizá eso es lo que tengo que aprender yo para poder conseguir estar en la posición en la que esté esa persona, siempre y cuando sea una posición en la que a ti te gustaría estar. Otra cosa que creo que también nos impide como conseguir que se realice ese deseo de mejorar es no querer aprender de estas personas que están en un punto en el que nos gustaría estar. ¿Vale? No queremos aprender de esas personas. Esto es algo bastante importante. Primero, porque
creemos que lo sabemos todo o creemos que sabemos muchísimo más que esa persona que está en un punto en el que nos gustaría estar, y puede que haya muchas cosas que sí que nosotros sepamos, pero es muy probable que esa otra persona sepa un par de cosas que nosotros no, y por eso esa persona está triunfando, entre comillas, y nosotros no estamos en esa posición, ¿vale? Yo siempre digo que si alguien está en un punto en el que a ti te gustaría estar y tú no estás ahí, es porque esa persona ha aprendido algo que tú no sabes y esa persona ha hecho algo que tú no has hecho o que no estás dispuesto a hacer. Y es el motivo principal por el que mucha gente ha conseguido ciertos logros y ciertas metas y nosotros muchas veces no. Y esto se debe a... Y hay una explicación, un ejemplo que me gusta mucho que leí una vez, que es que hay dos tipos de personas. Esto lo hemos escuchado 1000 veces, lo de que hay dos tipos de personas. Hay 1000 millones de tipos, hay 7000 millones de tipos de personas en el mundo, para ser más concretos, ¿no? Pero normalmente como que se reduce a dos tipos de personas para dar un ejemplo muy claro sobre algo. En este caso es que hay dos tipos de personas y lo ejemplifican con una persona que le está limpiando los zapatos a un empresario, ¿no? A una persona que tiene, entre comillas, muchísimo éxito. Entonces, el limpiabotas, en las dos situaciones hay dos tipos, ¿no? Uno que es el limpiabotas que le dice al empresario, algún día tú estarás como yo. Y es un deseo negativo, es decir, esa persona lo que piensa es, algún día la vida te irá mal y te acabará poniendo en tu lugar, que es el lugar en el que estoy yo. Y luego, digamos que en un universo paralelo, ese mismo limpiabotas tiene otra forma de ver la vida y lo que le dice al empresario es, algún día yo estaré como tú. Y esto me parece importante porque la gente muchas veces, y esto al hilo de criticar, muchas veces como que piensa, cuando ven a alguien triunfando, piensan que ese éxito será momentáneo, que ese éxito se terminará, va a terminar en algún momento y esa persona acabará estando donde tiene que estar, que es en la misma posición quizá en la que estamos nosotros cuando le estamos viendo. Y ahí es donde yo pienso que está el error. Yo pienso que si una persona está triunfando, lo que tenemos es que pensar, ver detenidamente qué es lo que está haciendo esa persona y ver qué es lo que no estamos haciendo nosotros, qué es lo que no estamos haciendo y por qué no estamos en ese punto. Otro punto importante que nos impide que se realice el deseo de ser mejor, de mejorar, es echarle la culpa a la suerte, ¿vale? Más de una vez he tenido esta conversación con alguien y es el hecho de que muchas personas piensan que no han conseguido lo que quieren conseguir porque han tenido mala suerte. Y otras personas que sí que han conseguido ciertas cosas es porque han tenido buena suerte. Yo no te digo que unas personas no hayan tenido más fácil conseguir ciertas cosas, eso es cierto. Pero yo pienso que echarle la culpa a la suerte es un error muy grande porque al final es como el universo tiene la culpa de que yo no consiga aquello que quiero conseguir. Y esto me parece importante que dejemos de verlo así, por favor, porque si le echamos la culpa continuamente a la suerte de nuestras desdichas y de las cosas que no nos van bien o que no nos salen, nunca vamos a conseguir nada, nunca vamos a conseguir aquello que nos gustaría conseguir porque estamos todo el rato pensando que es culpa de todo lo demás menos de nosotros. Y hay que vigilar esto mucho porque es muy probable que si nuestra situación no cambia es porque no hemos cambiado algo en nuestro comportamiento, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver el mundo. A mí me gusta mucho hacerme responsable absolutamente de todo lo que le pasa a mi vida y de todo lo que me pasa a mí. No me gusta, como digo yo normalmente, para quienes me conozcan, a mí no me gusta barrer para afuera. A mí me gusta mucho, al contrario, barrer para adentro. Es decir, si yo veo que hay una serie de cosas que no salen, que no van como a mí me gustarían, tiendo a hacerme yo responsable, a pensar que es por mí, aunque en algunas ocasiones no sea así, en algunas ocasiones realmente es por influencia externa, pero aún así a mí me gusta pensar que tiene que ver conmigo. Porque si no lo veo así, yo pienso que nunca voy a tener el control de las cosas que me suceden. O nunca voy a tener el control, entre comillas, le he dado a la mesa, el control, entre comillas, de las cosas que me suceden. Por eso hay que hacerse responsable de nuestra situación. No tienes que... Yo pienso que debemos hacernos responsables de nuestra situación actual y buscar alguna forma de cambiarla y mejorarla y si eso requiere que cambiemos una forma de pensar o una forma de
de hacer las cosas, pues toca hacerlo. Si tú quieres que tu situación cambie, no puedes estar haciendo siempre lo mismo. Otro detalle importante también con el que yo me he topado, y además conozco gente que también lidia con esto a menudo, es el hecho de querer que las cosas pasen muy rápido, que querer que como no darle tiempo a las cosas para que vayan evolucionando. Y esto es algo que a mí me ha pasado hace muchísimo y es así. Y es que muchas veces empezamos algo y como que queremos ver esos frutos inmediatamente. Queremos ver los resultados positivos inmediatamente. Queremos que lo que estamos haciendo le guste a todo el mundo inmediatamente, ¿vale? Y esto no es así. De hecho, hay un youtuber muy famoso aquí en España que se llama Clavero, se hace llamar Clavero en las redes sociales. Y el caso es que Clavero en una entrevista dijo que su primer vídeo viral no se hizo viral hasta 3 años después de haberlo publicado. Él ya tenía cierto público, pero hay vídeos suyos que no han llegado a tener visibilidad hasta 3 años después de haberlos publicado, ¿vale? Y muchas veces nosotros hacemos un vídeo, hacemos unas fotos o lo que sea y las publicamos y como que deseamos que tengan éxito ya. Y puede que ese no sea el momento para que ese contenido tenga éxito, tenga visibilidad o lo que sea, ¿no? Quizás requiera más tiempo, quizás tenga que pasar más tiempo. A mí me pasó igual, hace tiempo subí un vídeo hablando sobre los parasoles, el parasol para ponerle a los objetivos de la cámara. Y ese vídeo, cuando yo lo subí, estuvo por lo menos 2 meses como con 50 visualizaciones, más o menos. O sea, cuando en aquel entonces mi canal era bastante más pequeñito que ahora. Y ese vídeo estuvo casi 3 meses con menos de 100 visualizaciones. Y ahora mismo es el segundo vídeo más visto de mi canal. O el segundo o el tercero, si mal no recuerdo. Y claro, durante bastante tiempo fue el vídeo más visto de mi canal. O sea, en un momento dado como que pegó un estirón y muchísima gente lo empezó a ver, YouTube lo empezó a recomendar y el vídeo fue para arriba y yo muy contento realmente, pero me llamaba mucho la atención porque yo soy consciente de que ese vídeo estuvo mucho tiempo sin arrancar, ¿no? Entonces, de alguna forma creo que hay que ser más pacientes, ¿vale? Vivimos en un mundo en el que todo va muy deprisa y como que queremos que todo sea ya y que todo suceda ya y ver resultados inmediatamente. Y muchas veces tenemos que darle tiempo a las cosas, ¿vale? Que pase un tiempito para ver cómo va evolucionando realmente, o por lo menos, incluso aunque no le vaya bien en el futuro, por lo menos podemos tener así una visión real o más real, dándole un poquito más de tiempo para ver cómo van evolucionando las cosas. Y ya de lo último que me gustaría, el último impedimento que me gustaría mencionar para que se cumpla el deseo de mejorar, creo que es el hecho de querer hacer cosas que están por encima de nuestro conocimiento y habilidad actual, ¿vale? Muchas veces vemos, imagínate, hagas lo que hagas, ya sea tatuar, dibujar, hacer música, pintar, lo que sea. Muchas veces vemos el trabajo de otra persona y como que de alguna forma pensamos que realmente nosotros hacemos algo de esa misma calidad o superior o similar, ¿vale? Y no es así. Estamos sobreestimando nuestras capacidades, ¿vale? Esto se llama el efecto Dunning-Kruger, esto ya lo hablé en otro vídeo y también lo trataré más adelante aquí en el podcast. Pero cuando estamos empezando a hacer algo solemos sobreestimar nuestras capacidades, ¿vale? Y solemos como que querer hacer cierto contenido o ciertas cosas que están por encima de nuestras capacidades actuales, ¿vale? No significa que no vayamos a aprender cómo hacerlo, pero en este momento probablemente no lo sabemos. Y obviamente nuestro contenido no es de la misma calidad que de una persona que sí que lo sabe hacer. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. A mí, por ejemplo, me pasa una cosa. Yo durante mucho tiempo estaba como muy frustrado porque consideraba que la iluminación de mis vídeos no era de la calidad que a mí me gustaría que fuera. Yo veía la iluminación en vídeos de otra persona y pensaba, wow, ¿cómo lo hace esa persona? ¿Qué es lo que tiene en cuenta esa persona que yo no tengo en cuenta? ¿Por qué esa persona se le ve tan bien iluminada, tan nítido todo, tan genial? Y lo mío, sin embargo, lo veía yo como bastante de principiantes, ¿no? Entonces, en ese momento fue cuando me puse a investigar mucho sobre temas de iluminación, a ver qué era lo que esa persona hacía que yo no estaba haciendo. Y ahí terminé aprendiendo lo que quería aprender para conseguir la iluminación que a mí me gustaría conseguir. Y creo que esto es bastante importante. Creo que si vemos que hay una cosa que no... O sea, tenemos que ser más conscientes de las capacidades que tenemos y de lo que sabemos y no sabemos hacer.
y no fliparnos, como dicen aquí en España, no fliparnos pensando que somos la hostia y que sabemos un montón de cosas y que somos los mejores en lo que hacemos. No, un poquito de humildad, hay que ser más conscientes de lo que sabemos y de lo que no sabemos hacer, y de lo que no sabemos hacer, pues aprenderlo, y así ya veremos cómo vamos obteniendo resultados mejores con el tiempo. Por un lado, esas son las cosas que yo creo que nos impiden conseguir mejorar en muchas ocasiones, ¿vale? Para muchas personas será una sola, para muchas personas serán todas o alguna que otra, ¿vale? Pienso que hay una serie de paradigmas mentales que tenemos que son los que nos impiden mejorar realmente. Y en resumen de todo eso, básicamente somos nosotros mismos. Es decir, al final somos nosotros los que nos impedimos mejorar en la mayoría de los casos. No son factores externos. No es que los demás estén haciendo trampas, ni muchísimo menos. Simplemente hay personas que saben cosas que nosotros no sabemos y tenemos que aprenderlas para conseguir las cosas que nos gustaría conseguir o para conseguir estar en la posición en la que nos gustaría estar al fin y al cabo. Y para eso creo que hay una serie de cambios mentales que deberíamos hacer, ¿no? Lo tengo por aquí apuntado. Lo primero que tengo apuntado es que si alguien está en una posición en la que a ti te gustaría estar, esto ya lo he dicho, simplemente es porque esa persona sabe algo que tú no sabes o hace algo que tú no haces. Entonces, no te frustres demasiado. Mira bien qué es lo que hace esa persona, cómo hace las cosas, y así es como vas a aprender. Ya lo decía Emilio Duró en una charla suya que a mí me gusta mucho. Y es que si tú ves que no consigues los resultados por X o por Y, te va a tocar buscar a la persona a la que sí que está consiguiendo esos resultados, coger papel y boli y ponerte a copiar. Si haces siempre lo mismo, te va a pasar siempre lo mismo. Entonces tienes que cambiar lo que haces para conseguir otras cosas. Al fin y al cabo, no sé, o sea, la única forma de mejorar es conseguir un cambio. Si tu situación actual no te gusta, tienes que cambiarla, y para cambiarla tienes que hacer cosas diferentes. Lo siguiente que creo que hay que tener en cuenta también es que no avanzamos si creemos que lo sabemos todo. Es muy importante que seamos más conscientes de las cosas que sabemos y de lo que no sabemos, que seamos un poquito más humildes en ese aspecto y estemos dispuestos a aprender las cosas que aún no sabemos. Y no hay muchísimo más. Básicamente ese es el resumen. Hay que tener un poquito más de humildad. Todas las personas que pasan por tu vida son maestros, ¿vale? Son gente que tienen cosas que puedes aprender de ellas. Entonces, es muy importante que nos fijemos en esas personas y que estemos dispuestos a aprender, digamos, esa lección, ¿no?, que tenemos que aprender con esa persona. Tenemos que ser un poquito más humildes para poder aprender todo esto, porque si creemos que lo sabemos todos y que somos súper geniales, hay 1000 cosas que no vamos a aprender en la vida y vamos a seguir en una situación que no nos gusta al final, ¿no? La gente está ahí para aprender, para que aprendamos entre nosotros y nos enriquezcamos, no sé si se dice así, y creo que es muy importante que estemos abiertos a aprender al fin y al cabo, ¿no? Yo siempre lo digo, si alguien está en una posición que a ti te gustaría estar, es porque esa persona sabe algo que tú no sabes, o porque esa persona está haciendo algo que tú todavía no has hecho, ¿vale? Entonces, si te vas a comparar con alguien, que no deberías hacerlo, que sea para ver en qué puedes mejorar tú, ¿vale? Y no sea para criticar a esa persona ni para hacerla de menos. Criticando a nadie, o sea, criticando a las personas, nunca nadie ha conseguido algo importante. Entonces creo que es importante que empecemos a pensar de una forma un poquito más positiva, un poquito más humilde, y que empecemos a ver a los demás como personas de las que podemos aprender cosas. Y ya está. Este es el primer podcast que subo al podcast, valga la redundancia. Y también lo voy a compartir en YouTube, probablemente. El canal es Manucant, igual que el podcast. Y nada, espero que te haya gustado. Me gustaría que dejaras en los comentarios tu opinión respecto al primer podcast, respecto a esta reflexión que me parece bastante bonita e importante. Y nada, me gustaría saber qué te parece este formato. Y nada, como digo en los vídeos de YouTube, muchas gracias por suscribirte y nos vemos en el siguiente podcast, en este caso. Hasta la próxima.